y manifestar el aprecio y el cariño que les tengo a cada uno de ustedes. Especialmente el agradecimiento a Dios por coincidir con gente maravillosa en la tierra. Entonces vamos a irnos poco a poco acomodando. No sé si ya todos tenemos nuestra Biblia, cuaderno, lapicito. Si algunos ya le dimos una batidita, unas leiditas a las lecturas del día de hoy, para que podamos nosotros ya irnos metidos a hacer filetitos hoy, primero Dios, de esta ricura que es lo que Dios nos da. Quiero poco a poco ir ya compartiendo con ustedes el contexto para que no lo olviden. Estamos hablando de la Pascua. La Pascua, el paso de Dios. Entonces, como hemos estado viendo todas estas semanas que han pasado, todo habla del dinamismo de Dios. Jesús se encuentra con Pedro, con María Magdalena, con los de Maús. Jesús se encuentra con sus discípulos. Siempre está en movimiento. Jesús está pasando, ¿verdad? Va a ser la canción de la Pascua. Jesús está pasando por aquí. Y nos está hablando justamente pues de ese dinamismo de alguien, de un ser, por dar un nombre, de un ser que está vivo. Y todo ser que está vivo tiene movimiento. Y Dios está vivo. Dios está vivo y está pasando. Pasando por nuestra vida, pasando junto a nosotros. Entonces, descubrir eso para que nosotros no lo olvidemos, lo estemos continuamente recordando y reavivando en nosotros. Dios está vivo y Dios pasa por mi vida. Dios pasa para que yo pueda comprender las Escrituras. Dios pasa para que pueda pasar por mis razones y elevarlas a razones divinas. Y esta semana Dios va pasando siendo un pastor. Y aunque estamos hablando de esta Pascua del pastor, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pues yo quiero ser honesto con ustedes, porque hay una connotación que hemos ido diciendo y la quiero repetir. Dios está pasando como pastor, pero la idea que Dios trae es: mi rebaño es más grande que el que tú piensas y crees. Mi rebaño es más grande que el que hasta ahora ustedes han visto o han conocido. Esa es la idea, la mosquita detrás de la oreja que Dios nos está insistiendo. Quiero que abras y comprendas que voy a ir pastoreando tu vida, pero quiero que descubras que mi rebaño es grande. Mi rebaño son muchos. Y quiero dártelos a conocer, porque muchos que son de mi rebaño, que en mi corazón ya están, puede ser que todavía no estén en tu corazón. Puede ser que todavía tú no pienses que esas ovejitas escuchan mi voz. Puede ser que esas ovejitas vuelvan a oírme por medio tuyo. Esto es lo que traemos entre manos. Lo que estamos hablando y hablando con Dios, no entre nosotros, sino con Él. Él es el tema que quiere hablarnos. Y yo en estos días le decía: Señor, pero ¿por qué no hablamos del coronavirus? No, déjate de coronavirus. Quiero que hablemos de cosas importantes y claves para nosotros. Y entonces justamente nosotros vamos a entrar en eso que vamos intuyendo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser apacentados, y muchos sean apacentados. Ahí es donde yo creo que es el punto clave. Muchos tienen derechos a ser apacentados. Entonces, si les parece, vamos nosotros a empezar con las lecturas. Quien tenga su Biblia, su misal, listo, con su cuadernito, vamos a empezar la lectura. La lectura que hoy se nos invita a reflexionar y meditar es Hechos de los Apóstoles 12, del 24 al 13:5.
Dice 5a, que es la mitad del 13. Pero del 5, perdón. Entonces, Hechos de los Apóstoles 12, del 24 al 13.5. Entonces vamos a leerlo y vamos a nosotros a profundizarlo. Escuchemos. En aquellos días, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno; Lucio, el Cireneo; Manahén, hermano de leche del rey Herodes; y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando consigo a Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a profundizar esta cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, la acción de Dios por medio de su iglesia, y empieza con unas palabras que para nosotros debemos de leer muy bien y detenernos. Dice: en aquellos días la palabra del Señor cundía y se propagaba. La palabra de Dios crecía y se fortalecía. Eso significa. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Me acabo de detener en una pequeña, la primera oración, si ustedes están siguiendo su misal o su Biblia. Algunas traducciones son distintas, pero más o menos dice lo mismo. En aquellos días la palabra del Señor se fortalecía y se propagaba. Y me quedé pensando, la palabra del Señor. ¿Quién es el Señor? El resucitado, el buen pastor. ¿Qué significa que cundía o se fortalecía? Que había mayor número de personas que lo aceptaban. No solamente que lo aceptaban, sino que le creían a Dios, que ponían en práctica la palabra del pastor. ¿Se acuerdan ustedes entonces de la expresión de Jesús del domingo, donde dijo: mis ovejas escuchan mi voz? Aquí está el detalle que nos va a hacer entender esta frase: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué significa? Que una persona está escuchando al pastor y las palabras del pastor se están haciendo ya carne. La persona está cambiando por dentro. La persona está dejando falsos pastores y tomando solamente como mi ley de vida, mi Señor, mi pastor, donde yo me alimento, donde yo tomo agua, donde yo duermo y donde yo descanso, a mi Señor Jesús, mi buen pastor. Y se propagaba, mayor número de personas lo iban recibiendo. Me gustó detenerme allí y plantearme, digo, qué grande es esto. Y el mayor número de personas recibiéndolo. Nosotros hemos sido testigos en estos días como muchos griegos, muchos de Jaffa, de Chipre, que eran pueblos, escuchaban la voz de Dios por medio de los apóstoles y de los discípulos y la aceptaban. Gente que a lo mejor había oído de Dios, pero no se había encontrado con Él. Gente que tenía una idea errónea del catolicismo, que decía, lee la Biblia, ay, qué flojera, por no decir qué hueva. Y que al escucharla ha empezado a tener interés.
le ha empezado a gustar y ha dicho, uy, no lo había entendido así. O sea que Dios no es lo que me dicen. Y la persona empezaba poco a poco a recibirle. ¿Cuántas personas en esta pandemia han estado abriéndose a Dios? ¿Cuántas personas en estos días se han permitido escuchar misa? Muchas. Mucha gente está escuchando misa. Me dicen que no encuentran la cita. Es Hechos de los Apóstoles 12, versículo 24. Los Hechos de los Apóstoles están después de los Evangelios. Mucha gente está dándose la oportunidad y cambiando de idea sobre Dios. Es que muchas veces tenemos la idea de Dios, de la iglesia y de la fe, de acuerdo a lo que hemos oído, pero no lo hemos conocido. No nos hemos dado la oportunidad. Cuando la persona se da la oportunidad, es algo hermoso y grandioso. Por eso digo, Señor, qué grande es que tengamos tiempo ahora. Ya sé, muchos están dándoles ya la oportunidad de salir en Europa, Muchos en Estados Unidos, en México, dicen en algunos sitios. Otros dicen que nos tendremos que esperar a mediados o finales de mayo. Pero tenemos tiempo. Se nos está dando el tiempo de escuchar, de darnos la oportunidad o de darles la oportunidad a aquellos que quieren escuchar. Si en familia nos juntáramos a leer la palabra de Dios y de acuerdo a lo que entendemos, o con las pobrezas de otros. Me compartía hoy una persona, padre, pues de las reflexiones que está subiendo, yo se las estoy poniendo a mi papá y a mi papá le están ayudando. Bendito sea Dios. Mira cómo Dios va llegando y la palabra de Dios como una semillita va dando fruto, la semilla va creciendo en la persona, la semilla va enraizándose, la persona poco a poco va diciendo, ay, pues creo que sí está Dios vivo, pues se me hace que es verdad que Dios está hablando. Eso que estaban diciendo a mí me llegó, me hizo cambiar, me removió. La palabra de Dios cunde, fortalece. La palabra de Dios sostiene y levanta. La palabra de Dios, queridos hermanos, es capaz de llegar y sanar y remover todo. La palabra de Dios es capaz de salvarnos. Por eso hay que decirle al Señor, toma mis labios, mi boca, mi corazón, que pueda llegar a muchos, Señor. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero aquí estoy. Que la palabra de Dios pueda llegar. ¿Para qué se necesita? Lo que hemos estado diciendo en nuestros días. Siéntate, imagínate que estás delante de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen, acompañándote. La oración, la vida evangélica es una vida de amistad y de amor, de comunicación. No es una orden, no estás obligado, no es cierto. Si nosotros vivimos, es que yo lo veo en el Evangelio, a lo mejor me equivoco, pero Jesús siempre decía, cuando hablen con Dios, díganle papá. Mira, Dios es como ese pastor que se acerca. Mira, Dios es como el sembrador. Siempre son palabras sugestivas, son palabras de cariño, son palabras de amistad, de encuentro. ¿Qué nos habla el texto? Dice, se había acabado esa misión que Dios les había dado, donde la palabra de Dios había cundido y había fortalecido a mucha gente. Y entonces el Espíritu Santo, nuevamente en oración, dice allí, convocó a Bernabé, a Saulo, y les dijo en Jerusalén,
apártemelos, tengo una misión. ¿Dónde yo sé la misión que Dios me tiene para mi vida? ¿Cómo saberla? Ponte a hablar con Dios. Ponte a hablar con Dios. Se dice, allí estaban, dice, profetas y maestros. Hay que sentarse a hablar con Dios. No el mucho saber satisface el alma. Son las palabras bien sabidas y vividas las que dan saciedad. Es sentarse y conversar con Dios. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros le está costando, vamos a ver la manera. Pero tenemos que sentarnos, así como lo hacemos ahorita. Estamos hablando entre nosotros. Otro momento debiéramos de, ya que el Padre nos explicó ahí lo que entendió y pudo, yo me siento solito y empiezo a darle leiditas y empiezo a imaginarme y empiezo a hablar con ellos. A ver, Señor, dice aquí que cuando cumplieron la misión Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan Marcos. O sea que ya no regresaron solos. Hubo un hermano que se quiso dedicar a tiempo completo, ¿verdad? Como Bernabé y Saulo. Quiso un hermano también, dijo, yo también quiero ayudar a la gente como ustedes. Y se dedicó. Pero también dice aquí que en la iglesia, los que eran llamados de Dios, había profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simeón, el apodado el Moreno, Lucio, el Cirineo, Manajén, hermano de leche del rey Herodes, Saulo. Y un día ayunaban y daban culto al Señor, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he llamado. ¿Dónde recibo yo la llamada? ¿Dónde sé y voy descubriendo la voluntad de Dios? ¿Dónde entiendo y me hago fuerte para vencer mis vicios? En la oración, hablando con Él. ¿Tú sabes de dónde sacaba la teología Santo Tomás de Aquino? ¿San Buenaventura? ¿Sabes dónde sacaba la teología? Que es la reflexión de Dios. Estudio o tratado de Dios, eso significa teología. ¿Sabes de dónde San Agustín hacía sus tratados? De la oración. ¿Sabes dónde la iglesia estudiamos todo lo que es de Dios? De los santos, y los santos lo sacaron de Dios. Los santos empezaban a hablar con Dios, leyendo con atención las escrituras. Señor, entonces eres esto, entonces esto, y Dios abre el entendimiento y nos va revelando lo que el ojo no ve, el oído no oye y mente alguna se imaginó. Sentarnos, habla con Dios. Estaban ellos en oración y culto y adoración a Dios cuando el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la misión que los he llamado. ¿Cuántos de nosotros, si oráramos, si estuviéramos hablando con Papá Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, cuántos falsos pastores se cayeran, cuánta paz, cuántas virtudes y talentos pudiéramos tener? ¿Cuántas veces descubriríamos la misión que Dios nos dedica? ¿Saben? Muchas veces veo y nos veo. Digo, Señor, estamos como ovejas sin pastor, tirando patadas, golpes. Ahora decimos A, mañana hace mucha calor, voy a decir B, pasado mañana me picó un mosco, voy a decir Z. Y muchas veces se nos pasa el tiempo y no sabemos a qué estamos en la tierra, no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo salir adelante. Y le damos oídos a todo mundo. Hasta el que vende colchones y pasa, la que vende verdura, el que sale en las noticias, a todo mundo.
¿Cómo voy a entender la misión que Dios me tiene si no me siento, si no me pongo en un sitio tranquilo para escucharle? Aquí está. Sepárenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les he llamado. ¿Para qué misión me has llamado, Señor? Esas preguntas que tanto se le hemos hecho en nuestra cuarentena. ¿Por qué estoy viviendo esta cuarentena, Señor? ¿Por qué está pasando esto en mi tierra? Te tengo una misión. Quiero llegar a mis ovejas perdidas por medio de ti. Las que yo ya tengo pensadas. El Papa Pío XII decía, nunca, fíjense bien, nunca meditaremos suficientemente, nunca reflexionaremos, meditaremos suficientemente cómo la salvación de muchos depende de unos pocos. Nunca llegaremos a descubrir cómo nuestros pequeños sacrificios, nuestros pequeños actos de piedad, de oración, nuestra escucha, beneficiarán a muchos. Por eso es ponernos en oración y dejar que Dios nos vaya diciendo dónde y cómo. ¿Qué misión hoy, Señor? ¿Con quién? Y nosotros mismos abrir los ojos y decir, ¡wow! Este también es hijo de Dios. Este también tenía derecho a la salvación. Esta persona que yo la creía, o todo mundo la creía rechazada, los separa para la misión. Volvieron a ayunar y a orar y les impusieron las manos. Pero si ya el Espíritu Santo les había dicho que los separaran para la misión, otra vez a orar. Claro, por si el demonio me engaña, por si mi ego, mi soberbia me está jugando mala pasada, me voy a poner a orar. Aquí hay un punto que está aquí chiquito, y es: da tiempo, tranquilo, deja que Dios te vuelva a confirmar. No hagas cosas tan apresuradas. Vuélvete a poner en oración. Y ayuno. Ya sabemos nosotros que ayuno no solamente es privación de algo que me gusta, ¿no? Comida, bebida. Ayunar también de otras cosas. ¿Pero por qué ayunaban? Por si hubiese ruidos, por si hubiese otros pastores que no me dejaran escuchar bien, por si hubiese algo que me hiciera entender mal lo que Dios quiere. Por ejemplo, imagínense que Dios nos dijera: quiero que me ayudes compartiendo lo que tú tienes. O sea que voy a compartir mi casa y mis cosas. A ver, vuélvete a poner en oración. Y a lo mejor vas a volver a escuchar: me gustaría que compartieras lo que tú tienes en tu corazón, en tu mente, a lo mejor también en tu despensa. Las cosas van a su ritmo, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Que vayan caminando. Se pusieron a orar y ayunaron para afinar el oído, para dominar nuestras pasiones y nuestros intereses, para que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ayuno, Señor, para descubrir, Señor, y soltarme de todas las pasiones desordenadas, de toda mundanidad,
de toda falta de caridad, para que cuando yo me dirija en tu nombre no vaya contaminado con mis caprichos, con mis intereses, para que cuando yo me acerque a mis hermanos no vaya yo a quererme tragar las ovejas para provecho personal, para que no vaya a ser que yo le diga algo que Dios no le está pidiendo. Necesito ayunar, necesito estar yo trabajando mi dominio para que no vaya a salir manchada la palabra de Dios por mi vida. Se pusieron a orar y a ayunar. Y después de ayunar y orar, impusieron las manos y los despidieron. Te pedimos, Señor, y empezaron a orar por ellos. Ya no era mi oración por ellos, sino oración por ellos, donde estoy imponiendo las manos. ¿Qué quiere decir? Hermano Saulo, hermano Bernabé, esposa, esposo, no estás solo en esta misión que Dios te está encargando. Estoy contigo, estamos todos, estamos imponiendo las manos, estamos orando y cargando esta misión, aunque no sea físicamente, estamos contigo. Y están para poderlos enviar, orando por ellos. Qué grande sería que cuando nosotros entendamos algo de Dios, y ayudemos. Creo que Dios está queriendo que mi hijo, yo que sé, está juntado nada más, que se case. Dios, entiendo, oye hijo, primero voy a orar y voy a ayunar. Ya que oré y ayuné, oye hijo, si se la llevan bien, ¿por qué no se casan? 2. El compromiso que hace mi hijo para casarse, es un compromiso también mío, como papá, como mamá, como hermano, como amigo si quieres. Es un compromiso. O sea, mi amigo, mi hermano, mi hijo, no es solamente pues ya lo animé a casarse y hay que se las arreglen. No, espérame. Yo seguiré orando por su matrimonio. Yo estaré atento en lo que yo pueda y Dios me siga diciendo, acércate y aconséjales que no pasen y vivan su matrimonio como tú lo viviste. Acércatelos y tú ayúdales, diles, hey, cuenten conmigo. Muchas veces a nosotros se nos da la idea de empujar a la gente a hacer cosas que a veces ni nosotros queremos hacer. Las empujamos a hacer cosas y después les andamos allí criticando y murmurando, Les andamos, miren, jodiéndoles la vida. ¿Para qué nos hacemos? Les andamos allí fregando, ¿ves? Y no hiciste, no, ay, pero qué sabroso sabe decir eso, ¿da? ¿Ves? Te lo dije, claro, pero tú nunca haces caso, y claro, yo te dije que hicieras esto. A ver, espérate. ¿En qué te comprometiste y tú qué le ayudaste? Si ahora están viviendo esa situación, mi papacita, mamacita, tú también tienes las manos manchaditas, Porque a usted también Dios le dijo y usted tampoco de su parte hizo nada, ni siquiera les rezó un Padre Nuestro después. Nomás ahí estaba como cuchillito de palo viendo lo que estaba mal. Pero ¿en qué momento ofreciste una misa, un ayuno? ¿En qué momento dijiste, vamos a hablar, vamos al retiro con ustedes, venga, hagamos algo? ¿Qué has hecho? No, es que a veces nos encanta ser profetas, pero de mal agüero. Aquí no dice eso. Impusieron las manos, era un compromiso de todos. Aunque ustedes estén viviendo eso, cualquier cosa, llámame. Oye, estoy pasando esto. Oye, estoy teniendo esta tentación. Oye, me está costando. Y decir, venga, yo voy a ir. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos, yo te acompaño. Es que esto es la vida. Entonces, ¿cómo hablo yo de iglesia, de matrimonio, de familia, cuando yo no puedo contar con los que me rodean y me dicen que me quieren?
Pues ahí está la clave. Si Dios hubiera querido salvarnos a cada quien por su cuenta, pues a lo mejor hubiera inventado otra forma de nacer y otra forma de vivir. Pero Dios nos hizo en familia, Dios nos hizo en iglesia, en comunidad, en sociedad. Y el bien de uno es el bien de todos, y la caída de uno es la caída de todos. Por eso es importante que al orar podamos estar unidos, porque ¿cuántos van a regresar? ¿Cuántos van a volver a tener paz? ¿Cuántos van a ir y no están solos? El bien de unos es el bien de todos. Eso grabémoslo. Y el mal que andamos haciéndole a algunos, haciéndonos y pasándonos por listos, ay, no se van a dar cuenta. Uy, es poquito. Uy, a veces hasta entre hermanos nos contamos las tortillas. Entre hermanos, ahí andamos haciéndonos quedar mal con los vecinos. No, mi hermano, déjeme decirle. Oye, ¿y a los vecinos qué les interesa tú? Mi viejo, ay, no, fíjese, llegó, mire, le hallé el celular. Ajá, ¿y qué estás haciendo para que tu esposo, tu hermano, tu vecino, el católico, sea mejor persona? ¿Tú lo estás acercando al buen pastor? Porque con esas palabras y esas cosas lo estás alejando. ¿Tú crees que yo me voy a fiar de una persona que está hablando de mí? ¿Que me está ahí como cuchillito de palo y no me da soluciones? ¿Crees que me voy a acercar a esa persona? Me estás acercando al desfiladero, allí sí me estás acercando. Necesitamos verdaderamente hablar con Dios, con el pastor, y adquiriendo esos sentimientos y entrañas de pastor, dejar que por medio nuestro nos ayudemos y nos ayude Él. ¿Cuántas personas hay que pedirles perdón de las que nos rodean? Porque las hemos dejado solos, porque los hemos aventado al ruedo y nosotros como Pilato nos hemos lavado las manos. Qué fácil es meter el dedo en la llaga, qué fácil. Pero que no te desinstalen de tus gustos, de tus planes. Ahí está la clave. Es cierto lo que decimos, que a veces son 99 las ovejas que están afuera y una la que está dentro. Muchas veces estamos bien perdidos, confundidos. Empezamos fuertes y terminamos débiles. Es tiempo de volver a unirnos. Es tiempo de juntarnos, es tiempo de rezar juntos, de caminar. Es tiempo de buscar el bien y no un bien particular ni engañoso. Ellos, con las manos impuestas y el corazón vivo de sus hermanos, de Cristo en la iglesia, si fueron a la misión que el Espíritu Santo les había encomendado. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon a Chipre. Llegaron a Salamina y anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Fíjense qué grande, cuánta gente cuando nos ve unidos, que era la intención de Cristo. Padre, que sean uno. Muchas veces el redil está solo, no porque el pastor no sea bueno, sino porque hay ovejas que nos empujamos del redil a sacar a otras. ¿Te has fijado? Que muchas veces nos tumbamos la fe, que muchas veces nos quitamos la confianza entre nosotros. ¿Sí te has fijado? Es cierto que después decimos, ay, perdón, y ya no quedamos igual, Qué importante es, de verdad, sentarnos a hablar con Dios y preguntar a Dios su voluntad y recibirle. Déjenme pasar justamente al Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 44 al 50. Está hablando de lo mismo.
está hablando Jesús de su vida y de cómo necesita que nosotros necesitemos creer y creerle. Empieza así diciendo: exclamó Jesús, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Fíjense muy bien estas palabras. El que cree en mí no cree en mí, sino el que me ha enviado. Está hablando justamente de cómo su palabra en nosotros prende, de cómo yo escucho y cada día yo sé identificar su voz como oveja. Dice: mira, si tú crees en mí, estás creyendo en mi Padre. Y si tú crees en mi Padre, dice, tú lo vas a descubrir en mí. Tú vas a descubrir ese rostro y esa ternura. La verdad es que les tengo que decir que yo estoy aquí delante de ustedes poquito, porque me falta mucho, porque he creído la palabra. Muchas veces sé que a muchos les ha pasado. Al principio yo leía las citas bíblicas y decía: ay, ¿esto qué? Ay, me lo estoy inventando. Ay, ni eso. Y lo dejaba, me gustaba, yo sentía algo en mi corazón, pero también tenía miedo y también dudaba y decía: no es así. Y lo dejaba. Después Dios me mostraba signos, pero yo decía: no, ay, pero ¿a poco así de sí? Así de sencillo, ay, ¿a poco así? Y no dejaba yo que la palabra de Dios tomara fuerza en mí. Aunque sí decía de labios, pero mi corazón no estaba convencido. Yo no estaba convencido de eso. ¿Y qué pasó? Que yo le decía a Dios, porque cuando venía el lobo y me hacía sentir los estragos del vacío, de la ansiedad, cuando me sentía sucio por cosas que hacía, pensaba o decía, por el daño que Dios me veía que yo estaba haciendo con mis actos. Claro, sentía lo que aquel lobo con piel de oveja me estaba dejando, porque es cierto. Digo, yo lo hablo de lo que viví. Cada quien habla como le va en la feria. Pero yo sí he sentido los estragos del pecado, Yo sí he sentido los estragos de la maldad. Y yo estoy convencido, si yo estuviera hecho para ser malo, cuando hiciera cosas malas me sentiría bien. Y no me siento bien. Y no me siento bien, yo me siento mal. ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo dije? Y aunque me estaba arrepintiendo, hacía lo que el lobo. Cuentan que un día el lobo, en sus remordimientos y el deseo de ser mejor lobo, se fue a confesar. Estaba en el confesionario y piadosamente le dijo al padre: Padre, confiéseme que me comí 10 ovejitas. Volteó hacia el templo, ya ven que a veces nos encanta ver quién entra y sale. Volteó hacia el templo y vio que entró una ovejita a rezar. Dijo: Padre, eran 11, porque la que está entrando me la voy a tragar. Oye, qué arrepentimiento tenía ese caramba. Muchas veces nos pasa eso. Que muchas veces decimos, nos gusta lo que dice la palabra de Dios, pero en el fondo no estamos convencidos. Seguimos teniendo trueques, alianzas con los lobos con piel de oveja, porque no estamos dispuestos a dejarlo, porque no estamos dispuestos a cambiar. ¿Cómo crees que la palabra de Dios, el pastoreo de Cristo va a enraizar? Cuando no estás convencido, cuando no le has dado verdadera y profundamente la oportunidad. Revisémonos en profundidad.
A ver, yo estoy convencido y estoy dispuesto a vivir la palabra de Dios en sus máximas consecuencias. Todos, hermanos, revisémoslo. De verdad, empezando por mí, revisémoslo. ¿Y sabes dónde se va a ir viendo? En nuestras acciones. Si en mí el buen pastor está haciendo mella, está haciendo profundidad, está encarnándose, yo cada día digo soy más de Cristo, no puede ser que mis actos sean de lobo feroz y que vaya encubierto yo de oveja. No puede ser que mis palabras tengan apariencia de oveja y sean mordaces como de un lobo. Y sean crueles y agresivas y destructivas. No, puedo andar con mi pañoletita y mis faldas largas y mi Biblia en la mano y de comunión diaria y el rosario y andar casi sin zapatos por la pobreza. El hábito no hace al monje. Verdaderamente y profundamente, eso solamente Dios y cada uno. Nadie más. Nadie más. Eso solamente gracias a Dios. Dios y cada uno de nosotros lo sabemos. Pero sí es cierto que muchas veces somos lobos con piel de oveja. Que decimos cosas y sale aquella agresión en las palabras, en aquellos gestos. Y ves a la persona, de verdad, somos transparentes, se ven los ojos. Se ve aquel coraje, aquella avaricia, aquel despotismo, desprecio de las personas. Se siente aquella persona. Por eso mucha gente nos dice, ¿para eso me voy a acercar a la iglesia? ¿Para eso voy a leer la Biblia? Necesitamos, hermanos, verdaderamente trabajar y unirnos con nuestro buen Dios. Y que la palabra de Dios enraice en nosotros. ¿Por qué? No solamente por mí, porque me estoy haciendo menso, perdónenme. Me estoy haciendo un gansito marinela. Estoy perdiendo el tiempo. Digo una cosa y hago otra. Pero es que no solo por eso. Porque hay ovejas que están esperando volver al redil. Porque hay personas que están esperándome. Dios quiso que por medio de nosotros otros lo escucharan. No puede ser, hermanos, que nosotros estemos contaminando. Necesito que la palabra enraice. Necesito, Señor, y yo quiero, y lo voy a vivir. Y esta semana me voy a proponer esto, Señor. Y ahora, como decía Zaqueo, voy a compartir, voy a perdonar. Señor, voy a cambiar. Y va uno. Dice aquí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz. Así, el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Ahí está respondida nuestra pregunta. El que cree en mí, no andará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa es lo que lo juzga y lo juzgará el último día. Ahora se entiende, ¿verdad? La palabra del pastor. Me imagino yo muchas veces, me imagino allí llegando con Dios, porque hay muchos que dicen, no, dale tu carne al diablo y ya cuando seas viejo, dale los huesos a Dios, te arrepientes de todos los pecados. No crean,
Porque cuando nosotros lleguemos con Dios, Dios nos va a decir, ¿qué pasó? No, pero es que a mí nadie me había dicho. ¿Cómo que nadie te había dicho? Es que yo no había entendido. No, a ver, ¿cómo que no habías entendido? A Dios no se le engaña. ¿No te dije esto? ¿No te mandé tal persona? ¿No te puse en tal situación? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Dice allí, es la palabra misma quien los va a juzgar. Dice, yo no he venido a juzgar, ni hablo por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablarlo. Y su mandato es vida eterna. Quiero ir cerrando esta reflexión con estas dos palabras. Dice, el que me envió me ha dicho lo que yo tengo que decir. Y aquí es Jesús nos está diciendo, todo lo que yo te digo como pastor, es mi papá quien me lo dice, pero también yo. Cuando yo me pongo en oración, la primera lectura, y me acerco a mi hermano, a mi hermana, es que no debo de acercarme con unos ojos humanos, me acerco con los ojos y le voy a decir lo que Dios le está transmitiendo y con las entrañas que Dios se lo está transmitiendo. Lo que tú me has oído no ha salido de mí, es mi Padre que me han dicho lo que tengo que decirte. ¿Y cuál es la conclusión de lo que tengo que decirte? Son palabras de vida eterna. Dios quiere que te salves, hermano. Ay, me sonó a lo de Ananías y Saulo. Saulo, hermano mío, el Señor Jesús me mandó para que vieras. Lo que vengo a decirte no es cosa mía, es de Dios. Y Dios quiere que te salves. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que no andes en oscuridad. Dios quiere encontrarse contigo. ¡Qué mensaje tan grande! Dios busca a todos. A Dios le duele la muerte de sus fieles. Dios está buscando a todas las personas, más allá de religiones y creencias, más allá de colores de piel, más allá de caídas y eso. Dios está buscando que todos se salven. El mandato de Dios es vida eterna. Quiero que todos puedan encontrarme, dejarse salvar por el pastor y ponérselos en los hombros. Estamos llamados justamente a eso, a que podamos realmente ayudar a Dios en ese mensaje y misión. Quisiera esta tarde entonces invitarles dos cositas. Busquen un rato para estar con Dios. Imagínatelo. Déjate apapachar. Deja que Él te quite tus miedos. Habla con confianza con Dios. Dile, mira, me pasó esto. Señor, me está ocurriendo esto. Háblale y dile, ya sé que me estás mandando a mi matrimonio con mis hijos. Señor, me estás diciendo esto. Señor, concédeme. Ya sé, pero yo quiero ir en tu nombre. Yo quiero decir las palabras que tú quieres que yo diga. Concédeme esa gracia y ese corazón. Ayúdame. Siéntense un ratito a hablar con Él. Descansen de sus fatigas en Dios. Recobren las fuerzas, los sueños, los ánimos. Recobren la pureza de su corazón. Encuentra lo que siempre has buscado. Háblale y dile, Señor, Señor, de verdad, si tú te nutres del amor de Dios, te nutres de su pastoreo, tú serás como un ducto donde muchos se encontrarán con Él y te dirán como a la samaritana, gracias a ti me encontré con Él, gracias a ti volví a tener ilusión. Yo también ya me creía perdido, me creía condenado. Gracias. Gracias por haber creído. Gracias por haberme tenido paciencia. Gracias por haberme ayudado.
nosotros solamente diremos, es que Él me tuvo paciencia a mí y Él te tiene paciencia a ti. Volvamos a empezar, caminemos juntos. Que esta tarde, que este día, que este tiempo sea un tiempo de bendición. Está pasando Dios a recoger sus ovejas. Dirígete y acompáñate con esta oración a Diosito diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el día de hoy, antes de dormir, huelas a Dios, a tu pastor. Buenas tardes. Buen provecho.